Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos aquí en un nuevo video de Devil May Cry, Peak of Combat. Bueno, esta vez muchachos estamos aquí para hablar un poco sobre si este juego vale la pena, si no vale la pena, qué tan pay to win es, qué cambios están pensando en hacer los desarrolladores con todo la lluvia de ideas y críticas que hemos estado haciendo. Y pues primero que todo hay que hablar del sistema gacha. El sistema gacha es un sistema bastante agresivo, muchachos. ¿Por qué? Porque cada 30 tiros garantizamos al personaje, luego lo garantizamos cada 50 y luego cada 70. Pero conseguir cristales es bien complejo. Así que si esto no lo cambian en el futuro, ya cuando salga el juego, nos den cierta cantidad para ahorrar, va a ser bien complejo. Y los personajes legendarios, en este caso, digámosles SSR, como por ponerlo en contexto gacha, sí afectan bastante el juego. O sea, sí hay una diferencia, por ejemplo, entre el legendario Ronin y los otros Virgil que yo tengo, ya que pues es un personaje que me gusta bastante, pero sí se siente la diferencia. O sea, si tú juegas con otra versión que no sea SSR o no sea legendario, pongámoslo de esta manera, o amarillo, si lo quieren poner en ese contexto para hablar en colores, sí se siente mucho la diferencia, totalmente se siente y ustedes dicen, oiga, no, es que pues quiero jugar con este personaje que a mí me gusta, por ejemplo, vamos a salirnos de acá, vamos a irnos aquí a los personajes y vamos a verlos, listo, entonces está legendario Virgil y entonces tengo por ejemplo aquí a Devil Crusher. No, a mí me gusta mucho jugar con Devil Crusher, pero es claro, las diferencias que tiene con el Virgil legendario se notan. Uno puede decir, no, pues ambos pueden subir a la misma categoría y sí, está bien, claro, vean, yo acá lo tengo en este momento en S y lo puedo subir a triple S. Claramente lo puedo subir hasta allá. Y lo mismo puedo hacer con la versión que me gusta. Vamos a salirnos de acá. Vamos a ir a esta versión que es la que a mí me gusta. Vamos a ver acá, la tengo en S Plus y lo puedo subir a triple S. Claramente, muchachos, eso no hay ninguna duda. El juego lo permite y puedo farmear eh, fragmentos del personaje para poderlo hacer. Claro, también puedo. Pero chicos, primero es demoradísimo, porque es demoradísimo. Y segundo que todo, sí se nota la diferencia. Entonces, si una persona es pay to win y le va a meter al juego, va a obtener resultados mucho más rápido. Entonces, esto va añadido a otra cosita que vamos a ver acá. Vamos a irnos acá a recursos, vamos a irnos acá a eventos y vamos a irnos a la Sky Arena. Hay tres modos, modo normal, modo de ranqueo y modo de diversión. Yo creo que para los que somos free to play y vamos a jugar free to play este juego, el modo de diversión y el modo normal es donde más vamos a poder estar, donde más nos vamos a divertir, donde mejor la vamos a pasar, porque el modo de ranqueo, chicos, directamente les voy a decir, si somos free to play, ahí no vamos a prosperar. Créanme que ahí no vamos a prosperar. Ahí van a estar las ballenas, ahí van a estar los de China, ahí van a estar las personas que le van a invertir dinero al juego y que realmente son los que a nosotros nos van a permitir jugar. Porque las cosas como son, chicos. El juego no se mantiene de los free to play. Estos juegos están hechos para monetizarse y pues realmente, chicos, nosotros tenemos que ser agradecidos con las personas que le invierten al juego, porque gracias a ellos los servidores siguen abiertos, gracias a ellos hay nuevo contenido y siempre ha funcionado así el sistema gacha. Que yo les diga, no muchachos, es que este juego vale la pena como sistema gacha. No, porque pues claramente hay muy pocos personajes. No pueden tocar demasiado el lore del juego porque este juego es canon. Este juego entra dentro del canon y va entre el Devil May Cry 4 y el Devil May Cry 5. Y todos sabemos cómo es la historia del Devil May Cry 5. Entonces no pueden tocar demasiado ciertas cositas del juego. Entonces, digamos que están muy limitados por ahí. Yo creo que si de pronto hubieran colocado un universo paralelo o algo así, que uno también de pronto pueda escoger a personajes enemigos, pueda escoger a demonios, cosas así, pues digamos que puede que el juego tenga una vida diferente, porque vamos a poder jugar con monstruos también. Sería lo ideal. Vamos a ver qué pasa una vez en la versión global. Pero lo que les digo, el juego a nivel de pay to win es bastante agresivo. Tenemos que tenerlo perfectamente claro porque el juego básicamente que nos dice a nosotros, tienen un montón de eventos, tienen un montón de cosas para hacer, lo cual es claro y lo cual sí tenemos, porque tenemos eventos, tenemos desafíos, tenemos mazmorras de recursos,
el juego no es automático, no tiene automático. Mucha gente está solicitando el automático en el Discord, pero yo no estoy de acuerdo. Yo me he quejado varias veces con el tema de que no coloquen automático. Sí tienen que mejorar el sistema de batallas, eso sí es completamente claro. Hay muy pocos combos, aunque variemos en los personajes, se sienten muy pocos combos. Me gusta el hecho de que el juego sea bastante rápido. Tú te metes en una partida, son 10, 15 minutos y ya, ¿sí? En 10, 15 minuticos te juegas una partidita. El modo historia realmente no es muy largo, así que pues realmente se hace divertido. Pero lo que les digo, chicos, si ustedes entran con expectativas de rankear, de ser, mejor dicho, los más pro del top, no creo que lo vayan a lograr. Vamos a irnos al challenge, vamos a irnos al palacio, creo que es acá. Sí, bueno, acá solo hemos estado participando dos. Mucha gente no está tan conectada en este momento en todos los desafíos. Yo estoy de segundo en el piso 22. Akuma está en el piso 23, más que todo porque ya el piso 23 es bien difícil. Ahí uno empieza a luchar solo contra jefes. Yo espero subir un poco más y en estos días de pronto pasar a Akuma, ya que mucha gente está con el feedback ahí en el Discord. Yo espero que esto realmente no sea algo que afecte demasiado el juego, pero pues sí es claro decir las cosas. El juego es pay to win, el juego es bastante agresivo en el tema del gacha, en el tema de equipar personajes con las armas. Eso sí o sí siempre va a afectar un juego. Y pues la falta de personajes también es muy importante. Obviamente, por ejemplo, un legendario Ronin con las armas más poderosas, con las armas legendarias y demás, va a hacer más daño que uno que tenga armas normales. Vamos a irnos acá a Challenge. Y si yo le colocara una arma normal, sí o sí va a haber un cambio y es un cambio salvaje. Entonces debemos tomar en cuenta ese tipo de cosas. Pero el juego también sabe esto y entonces por eso nos da en el modo de arena otros modos de juego, que son el modo normal y el modo fun. Listo, muchachos, entonces recuerden también, no todo va a ser tan agresivo, todo no va a ser, no, es que no puedo rankear, es que no puedo subir estos niveles, es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. No, el juego te da ciertas opciones, pero debes tener en cuenta qué haces. Si tú eres fun, si tú eres una persona que va a jugar simplemente sin invertirle al juego, pues tienes que tener los límites y debes aceptar los límites que el juego te da. Si tú quieres pagar, pues ya puedes exigir más, ya puedes de pronto pedir ciertas cosas, porque estás pagando, estás dando un pago por tu servicio, ¿sí? Nosotros que lo estamos haciendo de manera gratuita, pues simplemente yo estoy aquí para dar un feedback, para hablar algunas cosas, más que todo con el tema del sistema de batalla y el sistema de combos, que es realmente lo que a mí más me ha molestado. Creo que también el tema del costo de la estamina debe reevaluarse, debería bajarse un poco, porque ahorita tengo mucha estamina y súper bien, chévere, bacano, puedo hacer un montón de mazmorras y todo, pero cuando salga el global no va a ser así. Entonces sí se va a notar, sí va a costar y pues las misiones diarias de verdad van a ser bien complicadas. Lo que nos dicen en el Discord es que es para evitar el burnout, para que la gente solo juegue un rato y se desconecte. Y me parece bien porque pues igual esa es la gracia de los juegos móviles. Conectarse, divertirse un rato, distraerse, salirse y seguir con las cosas del día a día. Sin más que decir, muchachos, esta es mi opinión. Espero les sirva y espero con esto sigan esperando este juego con muchas ansias, que en diciembre se nos viene Devil May Cry, abierto para todo el público. También se viene Black Clover, muchachos. Ese juego se ve espectacular, espectacular, es espectacular. Y también Valiant Force 2. Come on, chicos. Vamos a ver si esta vez sí le doy. Hasta vez sí le di. Come on. Ay, no te vayas.